Hola, soy Cristian, artista y pintora. En este video te voy a mostrar cómo pinté este mural desde cero para una estética canina. Aquí puedes ver las paredes antes de comenzar, básicamente mis lienzos en blanco. Este proyecto incluye varias áreas: la recepción, la zona de baño y secado y un pequeño muro divisorio. Todo el diseño está basado en figuras de perritos y en los colores del logotipo del lugar. Empecé trabajando en el área de baño y secado con una ilustración de un perrito dentro de una bañera. Para este mural probé algo diferente, utilicé plumones acrílicos para hacer todo el delineado. Fue una experiencia interesante porque me permitió avanzar más rápido, me permitió tener más control en los trazos. Primero hice un boceto con gis para poder corregirlo fácilmente y después comencé a delinear toda la ilustración. Es un estilo tipo minimalista, basado solo en líneas negras. Lo más complicado en esta parte fue la bañera, porque necesitaba líneas largas y rectas. Intenté usar una regla, pero estaba solita y era bastante complicado dejarlo derecho. Probé con otros objetos que encontré en el lugar, pero tampoco me funcionaron, así que al final la solución fue usar cinta para marcar las líneas. Y después de varios intentos lo logré. El resultado quedó mucho más limpio. Y así fue como terminé esta primera ilustración. Después pasé a la pared principal de la recepción, una pared mucho más grande. Aquí el reto fue la altura, no había andamio. Así que todo lo pinté usando una escalera, nada estable por cierto, pero hizo que el proceso fuera más lento, pues tenía que estar subiendo y bajando constantemente para avanzar y revisar detalles. Lo que planeé hacer en 3 días realmente me llevaron 4. Comencé con las hojas en un tono amarillo ocre. Ese color fue el más difícil de pintar, porque necesitaba varias capas para lograr que quedara de manera uniforme. Justo en este punto me di cuenta de que no grabé todo el proceso, pero logré rescatar algunas fotos y clips que fui subiendo en mis historias, así que aquí puedes ver cómo fui avanzando en el mural. Se fueron integrando tonos verdes, detalles en morado, que por cierto es mi color favorito, y que además forma parte del logotipo de la estética. Ya en la parte final comencé a trabajar los detalles, las siluetas de los perritos y algunos elementos de plantas que también los hice con plumones acrílicos. En el muro divisorio
agregué unas huellitas con un estilo más suelto, casi como tipo rupestre. Para lograrlo utilicé un pincel con cerdas abiertas, lo que ayudó a crear ese efecto más orgánico. Y así era el antes, y aquí puedes ver el resultado final ya con todo el espacio montado. Así fue como este mural cobró vida.